Habla Ilis. Buenas. Listo. Ahí ya, puedes arrancar, ¿vale? ¿Empiezo? Sí. Listo. Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre bradioarritmias y marcapasos transitorios. Una consideración sobre la charla, el enfoque lo hice más sobre marcapasos transvenosos porque finalmente es el que nosotros debemos colocar y saber manejar en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, ay, no quiero. Inicialmente hablar un poco de anatomía del sistema de conducción. Tenemos que este es una espécimen anatómica. Vemos la ubicación de los elementos del sistema de conducción. Al lado izquierdo está el nodo sinusal, que es una estructura que está en forma de media luna, que se encuentra en el epicardio entre la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha. Usualmente no es visible a simple vista. Esta recibe irrigación de la arteria del nodo sinusal, que se origina a nivel de la arteria circunfleja derecha en un 60% y de la izquierda en un 40%. En la imagen de la derecha, luego que este es un espécimen anatómico que le retiraron las paredes libres del aurículo y del ventrículo derecho, vemos la posición del nodo AB, es anterior al seno coronario y se encuentra situado en el triángulo de Koch. Este va a ser irrigado por la arteria del nodo AB, se origina en un 80 a un 90% por la coronaria derecha y en un 10 a un 20% por la circunfleja. Hablando más sobre la anatomía del sistema de conducción, tenemos que el sistema entonces va a incluir el nodo sinauricular, las vías de conducción intraauriculares, el nodo AB, el haz de Lee, las ramas y las fibras de Purkinje. Entendiendo entonces que esas señales eléctricas van a surgir del nodo sinusal, donde las células tienen esa capacidad de automaticidad intrínseca, que son células denominadas marcapasos. Luego ese impulso surge de ese nodo sinusal, va al resto de las aurículas por las vías de conducción intraauriculares anterior y medio y posterior, aunque esas vías de conducción intraauriculares actualmente están debatidas porque se ha encontrado que los impulsos pueden generarse de manera diferente. Luego el impulso va al nodo AB, este modula la conducción del impulso y da tiempo para que se genere ese llenado ventricular. Luego la señal va al haz de His, a la rama derecha e izquierda y luego a las fibras de Purkinje, al ápex, al epicardio ventricular y se genera la contracción ventricular. Pasando a hablar un poco sobre las barritmias, tenemos entonces que la definición tradicional es que son ritmos por debajo de 60 latidos por minuto que se generan debido a anomalías de la conducción cardíaca, como una enfermedad del nodo sinusal o un bloqueo AV. Esta definición por debajo de 60 es una definición tradicional, pero en la AJA y en el resto de guías más o menos para el 2018 se bajó el punto de corte con frecuencias cardíacas por debajo de 50 en pacientes que tienen bradicardia sinusal sintomática. Y este punto de corte se colocó porque se hicieron estudios poblacionales en donde se encontraron que entre adultos de entre 20 y 90 años, el segundo percentil más bajo de frecuencia cardíaca se encontraba en un rango entre 40 y 55 latidos por minuto y por eso se puso un punto de corte de 50. Mm, Recordar que existe un mayor riesgo de muerte súbita cardíaca por una disminución o parada del ritmo cardíaco, especialmente en personas mayores que tienen mayor riesgo de caídas. ¿Cómo se presentan los pacientes que tienen bloqueo, bradiarritmias? Entonces, usualmente se van a manifestar porque van a tener letargo, disnea, dolor torácico, mareo, síncope como consecuencia de una disminución del gasto cardíaco por una hipoperfusión cardíaca y cerebral. Los síncopes usualmente son episódicos e infrecuentes, aproximadamente entre el 20 y el 40% de los pacientes refieren un episodio de síncope con bradicardia y que este puede repetirse en un 10 a un 15% de los casos. Y recordar que también existe un porcentaje de pacientes que son asintomáticos en los cuales el diagnóstico se hizo de manera incidental. Dentro de las bradiarritmias tenemos entonces la enfermedad del nodo sinusal como la pausa, la bradicardia sinusal, la incompetencia cronotrópica. De las enfermedades del nodo AB y del sistema de conducción, pues tenemos los diferentes tipos de bloqueo. Para ambas, la principal causa es la degeneración de la degeneración y fibrosis del sistema de conducción que usualmente se presenta en personas mayores. Recordar que para la enfermedad del nodo AB, la isquemia cardíaca es una causa muy importante con compromiso de la circulación de la coronaria derecha. Es importante también identificar esas causas reversibles. Dentro de las causas comunes también tenemos la disfunción tiroidea, la que se asocia a fármacos como los beta bloqueadores, los calcioantagonistas y las digoxinas. Existe una causa rara de bradiarritmias en los pacientes jóvenes que tienen bloqueo AB congénito. También considerar las cardiomiopatías inflamatorias, la sarcoidosis, la enfermedad de Lyme, la fiebre reumática y enfermedades neurológicas como la distrofia muscular.
Pasando a hablar un poco sobre la disfunción sinusal, la disfunción del nodo sinusal es una variedad de alteraciones dentro que afectan la generación y la transmisión del impulso del nodo sinusal dentro de la aurícula y lo que provoca una bradyarritmia, pero también puede provocar una traquearritmia. Son un espectro de trastornos dentro de los que tenemos la bradicardia sinusal persistente, la pausa sinusal, el bloqueo sinoauricular, la taquicardia auricular, el síndrome de taquibradi. Recordar que eh, la disfunción del nodo sinusal representa más o menos entre el 30 y el 50% de la implantación de marcapasos. Esto es un trastorno que es crónico, que es progresivo y se presenta principalmente en personas mayores con una incidencia que se duplica entre la quinta y sexta década de la vida y que su pico máximo está entre la séptima y la octava década. Las cifras de incidencia más o menos de disfunción celular, de disfunción sinusal, perdón, son inexactas porque muchos son asintomáticos, pero se estima que más o menos se presentan entre un 150 y 200 pacientes por millón de personas y la disfunción sinusal causa bloqueo AV solamente en el 0,6% de los casos. Dentro de las causas tenemos causas intrínsecas y extrínsecas. Dentro de las causas extrínsecas más frecuentes, como mencioné, la causa por marcapasos y dentro de las intrínsecas la más común es la fibrosis degenerativa idiopática asociada al envejecimiento. Fisiopatológicamente, ¿qué tenemos? Se cree que esa fibrosis conduce a una pérdida de las células marcapaso, a un cambio de las células marcapasos centrales y se van hacia inferior dentro del nodo sinusal y va a haber una alteración en la despolarización diastólica espontánea. Esta se vuelve más lenta y esto lo que resulta finalmente es en episodios de bradicardia. En cuanto al tratamiento, debe limitarse a aquellos pacientes en los que se haya documentado una fuerte correlación entre los síntomas y el ritmo cardíaco. Los pacientes asintomáticos no van a requerir tratamiento. Usualmente la terapia farmacológica no es eficaz. Siempre se deben descartar las causas reversibles y recordar que el marcapasos mejora la morbilidad, es decir, los síntomas, pero no tiene correlación con mejorar la mortalidad en los pacientes que tienen disfunción sinusal. Entonces, pasando a hablar sobre los diferentes tipos de disfunción sinusal, tenemos la bradicardia sinusal, una frecuencia cardíaca inferior a 60 o 50, como les mencioné. Esta no es más que una reacción fisiológica de una condición patológica, es un hallazgo que es transitorio y se debe principalmente a un aumento del tono vagal. Pues se presentan los pacientes que hacen ejercicio, los atletas, personas jóvenes, principalmente en las horas de la noche. Pero es importante recordar que la bradicardia sinusal persistente con frecuencias cardíacas inferiores a 40 y síntomas es cuando se considera patológica y esta es una manifestación de la disfunción del nodo sinusal. Y en cuanto a la incompetencia cronotrópica, pues es esa incapacidad del corazón para ajustar su frecuencia adecuadamente en respuesta a una mayor actividad física o cambios en las demandas metabólicas. La incompetencia cronotrópica puede pasar desapercibida. Y el criterio utilizado como definición de incompetencia cronotrópica, pues es la incapacidad de alcanzar el 80% de la frecuencia cardíaca máxima prevista. En cuanto a la pausa sinusal o paro sinusal, implica un fallo en la actividad auricular esperada. Esta puede deberse a un problema en la generación del impulso a nivel del nodo sinusal o a un fallo en la conducción a nivel del impulso a nivel de la aurícula. Actualmente no existe un punto de corte estandarizado para definir pausa sinusal, pero se dice que cuando están por encima de 3 segundos, que son poco frecuentes, usualmente son las que requieren implantación de marcapasos. Sin embargo, las pausas sinusales por encima de 3 segundos parece que no son predictivas de mortalidad en los pacientes que tienen pausa sinusal. Y recordar que el síndrome de taquibrade hace parte dentro de este espectro y que se asocia con pausas sinusales. Pasando a hablar ahora sobre los bloqueos de la conducción auriculoventricular. Recordar que es un trastorno en el que los impulsos auriculares se conducen con retraso o no se van a conducir hacia los ventrículos en un momento en donde la vía de conducción AV no es fisiológicamente refractaria. Históricamente fue la primera indicación para la estimulación y sigue siendo la principal causa, es decir, el 50% de las implantaciones de marcapasos. La incidencia aumenta con la edad y se estima que es de hasta el 30% en ciertos grupos seleccionados. La principal causa es la degeneración progresiva idiopática, como ya había mencionado, y principalmente esta es la mitad de los casos de inserción de marcapasos. Usualmente los pacientes cuando tienen bloqueo avanzado suelen quejarse de mareo, vértigo, síncope, se hace diagnóstico porque se realiza un EKG o un Holter. La mayoría de los pacientes no requieren estudios electrofisiológicos avanzados.
El tratamiento debe comenzar, uno, por la búsqueda de las causas que son reversibles, suspender marcapasos que me generen trastornos en la conducción. En la fase aguda yo podría usar estos medicamentos vagolíticos como atropinas, también podría usar catecolaminas que ya voy a mencionar algo más adelante. Cuando los fármacos no son efectivos, pues está la indicación de marcapasos temporal, principalmente en los pacientes que no tienen ritmo de escape y el marcapasos definitivo cuando ya se realice todo el tratamiento al paciente. Pasando al ácido, el bloqueo de primer grado se define como una prolongación anormal del intervalo PR, es decir, mayor a 200 milisegundos. Se caracteriza porque hay una onda P que va seguida de un complejo QRS, pero con intervalo PR que va a estar prolongado. Esa prolongación del intervalo PR puede derivarse de una conducción retardada a nivel de la aurícula, del nodo o del sistema His-Purkinje, pero la más común, como les resalto ahí, es la disfunción a nivel del nodo AB. Los pacientes suelen ser asintomáticos, pero cuando se producen prolongaciones por encima de 300 milisegundos, los pacientes suelen presentar algo similar a un síndrome de marcapasos, es decir, una sincronía AB. Muchos de estos pacientes son sintomáticos en el ejercicio porque ese intervalo PR prolongado no tiene la capacidad de irse acortando a medida que se acorta el intervalo RR. Pasando a hablar sobre el bloqueo AB de segundo grado, se produce una falla intermitente en la conducción AB. Este puede dividirse pues en MOVIS 1 o MOVIS 2. Recordar que esta clasificación no puede usarse para intentar entender cuál es el sitio anatómico del bloqueo. Esta simplemente es una clasificación electrocardiográfica. El bloqueo de tipo 1 o de Weckenbach se caracteriza por una prolongación progresiva del intervalo PR antes de una P que no conduce, que eso es lo que denominamos el comportamiento de Weckenbach. La primera onda P no conducida, que es esta primera onda P no conducida, después de esa onda P, no sé si ahí se está viendo, ponte, listo. Esta primera onda P tiene el intervalo PR que es más corto. Y se dice entonces que la distancia entre el QRS y el QRS que está dentro de esa onda P conducida es menor a la onda P no conducida y la primera onda P. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a un bloqueo de segundo grado tipo 1, muchas veces ese intervalo no es así como que se va prolongando y luego se bloquea la P. A veces esos intervalos son irregulares. Y es por eso que la OMS y el Colegio Americano de Cardiología pues propuso una nueva definición para el bloqueo AB, que es esa aparición de una única onda P no conducida asociada a un intervalo PR que es inconstante antes y después de ese impulso bloqueado. Pasando a hablar sobre el bloqueo de segundo grado tipo 2, se define como la aparición de una onda P no conducida única asociada a un intervalo PR constante antes y después de un único impulso bloqueado. Los intervalos PP, los intervalos RR, pues son constantes. La pausa que abarca esa onda P bloqueada, que sería esta, equivale a 2 ciclos PP. El bloqueo AB de segundo grado tipo 2 usualmente ocurre porque hay un bloqueo intraventricular. El bloqueo de 2-1 es cuando un solo intervalo RP, PR antes de la onda P bloqueada. O sea, hay solo un intervalo PR antes de esa onda P que va a estar bloqueado. Este se considera un bloqueo avanzado y no puede clasificarse como un bloqueo tipo 1 o tipo 2 de segundo grado. Usualmente el sitio anatómico de este bloqueo es el sistema de His-Purkinje y ambos tipos de bloqueo, o sea, el MOVIS 1 y el MOVIS 2, puede progresar a 2-1 o pueden retrocederse el bloqueo 2-1 a un MOVIS 1 o a un MOVIS 2. Con respecto al bloqueo de tercer grado, se caracteriza por una falta en la conducción de cada onda P o cada impulso auricular al ventrículo, lo que resulta en una disociación AB completa. Van a haber frecuencias auriculares más altas que las ventriculares. Este usualmente suele estar localizado a nivel del nodo AB, del haz de His o en las ramificaciones. Y el ritmo de escape ventricular es muy importante reconocerlo porque este sí me puede revelar el sitio anatómico del bloqueo. Entonces, en el bloqueo AB completo con ritmo de escape entre 40 y 60 y un QRS estrecho, usualmente el bloqueo está en el nodo AB. Y un complejo QRS ancho con una frecuencia de escape entre 20 y 40 implica un bloqueo en el sistema His-Purkinje, que usualmente esta es la causa más frecuente de bloqueos adquiridos. En cuanto al manejo, pues el algoritmo de la AJA 2025 nos dice que frecuencias por debajo de 50, yo debería identificar una causa de base. Si tengo causas reversibles, tratarla, realizar un monitoreo, realizar un electrocardiograma.
Si mi paciente presenta signos de inestabilidad, pues considerar atropina 1 miligramo bolo y repetir cada 3 a 5 minutos con un máximo de 3 miligramos. Si la atropina es inefectiva, pues considerar colocación de marcapasos transcutáneos o dopamina y vemos que la colocan en la misma escala. Y por último, pues considerar el marcapasos transvenoso. En cuanto a la atropina, recordar que es un parasimpático lítico que bloquea el receptor muscarínico y facilita esa conducción del nodo sinusal y aumenta la automaticidad del nodo B. Se puede usar tanto para disfunción del nodo sinusal como para bloqueo de segundo y tercer grado en pacientes que tienen síntomas y que tienen compromiso hemodinámico. Importante en el bloqueo infradural, es decir, bloqueos que se encuentran a nivel del haz decido del sistema His-Purkinje, hay reportes aislados de que la atropina en estos puede empeorar la bradicardia y generar mayor compromiso hemodinámico y es por eso que debemos tener cuidado en este tipo de bloqueos. Contraindicación absoluta, los pacientes trasplantados que están denervados porque la atropina también puede generar mayor inestabilidad o mayor bradicardia. En cuanto a la dosis, puede ir desde 0,5 a 1 miligramo, que debe repetirse cada 3 a 5 minutos, como ya había mencionado, con máximo 3 miligramos. Pero recordar que la atropina puede tener una respuesta bifásica y dosis por debajo de 0,5 miligramos se asocian con frecuencias cardíacas más lentas y en casos raros pueden generar una reentrada intraauricular o pausas sinusales. Recuerda que tiene una vida media de 2 horas y los efectos adversos conocidos, voz seca, visión borrosa, anidrosis, retención urinaria y delirio. Y que la atropina simplemente se coloca como un puente a un marcapasos. En cuanto a la dopamina, nuevamente traigo este estudio publicado en el 2018 que es la referencia de donde la recomiendan en las guías AHA. Este es un ensayo controlado aleatorizado donde compararon estimulación transcutánea con dopamina para pacientes que tenían bradicardia inestable. Entonces eran pacientes que tenían bradicardia inestable que no respondieron a una dosis máxima de atropina de 3 miligramos. Entonces se comparó marcapasos transcutáneos versus dopamina. Y fueron 82 pacientes. ¿Cuáles fueron los desenlaces? Pues evaluaron supervivencia intrahospitalaria los 24-30 días y no hubo diferencias estadísticamente significativas. Es decir, a los pacientes les fue igual de bien si les colocaban infusión de dopamina o si les colocaban marcapasos transcutáneos. Y es por eso que colocan marcapasos transcutáneos versus dopamina en el mismo nivel en el algoritmo de la AHA. Pasándola ya sobre los marcapasos, sobre generalidades y más adelante sobre marcapasos transvenosos, un poquito de historia. Entonces, antes de 1950, más o menos para 1930, se creó un marcapasos artificial con un electrodo colocado que era intercostalmente y tenía una manivela que el doctor se denominaba He-Man. Y este fue acusado porque dijo que había creado una máquina infernal y que iba en contra de la voluntad de Dios. Entonces, más o menos, luego de la Segunda Guerra Mundial, se crearon marcapasos que eran alimentados con corriente alterna y conectados por un cable y tenían transistores. Más o menos para 1957, Lilly era un cirujano cardiovascular y este creó un cable para estimular un corazón en los pacientes que eran posoperatorios. Pero él utilizó ese primer marcapasos que creó en un bebé y ocurrió un apagón, pues y el bebé se murió. Y es por eso que luego Bacon, que era un ingeniero de equipos, creó ese dispositivo alimentado por baterías. Y 10 años después, este ingeniero creó la empresa Medtronic. Para 1958 se creó el primer marcapasos implantable, eso dura 8 horas, entonces los pacientes básicamente eran sometidos a más de 30 cambios de marcapasos. Para el 2016 se crearon los primeros marcapasos sin cables, se empezaron a crear, 2017 la estimulación de la rama izquierda, 2019 en los principios de la terapia de resincronización y el futuro de los marcapasos es tener marcapasos que se alimenten de la misma estimulación eléctrica o de la misma estimulación y de la frecuencia del corazón. Hablando un poco sobre los principios básicos, tenemos entonces que los marcapasos proporcionan un medio externo para generar despolarización cardíaca con el fin de mejorar la función cardíaca. Debe estar equipado para realizar funciones tanto de detección como de estimulación y se van a componer de un generador de impulsos eléctricos, de un cable que transmiten esos impulsos al corazón y de unos electrodos que detectan el ritmo cardíaco intrínseco y transmiten los impulsos al miocardio cuando sea necesario. Dentro de los marcapasos, ¿cuáles son sus componentes? Es decir, estandarizados. Entonces, los cables van a contener bobinas o también denominados COI, que son conductoras y que éstas se adhieren a los electrodos distales y que van a estar separadas por un material aislante. Los cables pueden ser de dos tipos, coaxiales o corradiales. El coaxial es que la bobina está dentro de una bobina y el corradial es que la bobina está una al lado de la otra.
Y estos electrodos se pueden adherir al marcapasos de dos tipos, activo o pasivo. La fijación activa es que hay una hélice eléctricamente activa en su punta para una mayor estabilidad mecánica. Y la pasiva es que tienen las puntas eléctricas inertes que anclan el electrodo. Pasando a hablar sobre los principios básicos, conceptos de marcapasos para poder entender su programación, entonces la estimulación se produce cuando se aplica una diferencia de potencial, es decir, un voltaje entre dos electrodos. Es la estimulación bipolar, la diferencia de potencial que se produce entre la punta del electrodo, es decir, entre un cátodo y un anillo proximal. Y en cuanto a la estimulación unipolar, la corriente se suministra entre la punta del electrodo y la carcasa, o sea, entre la carcasa del marcapasos. Importante de la definición de punto de corte de estimulación, que es esa cantidad mínima de energía necesaria para despolarizar un miocardio, es decir, denominado también umbral de estimulación. Otros conceptos básicos, entonces, el estímulo suministrado se describe mediante dos características, como vemos aquí. Tiene una amplitud que está medida en voltios y una duración que está medida en milisegundos. Y es importante saber que la entrega es del generador del marcapasos y que la entrega es esa energía requerida para generar un ancho de pulsos y que va a estar medida en miliamperios. Y que la captura es del miocardio, es decir, el punto de corte al cual una determinada entrega genera una despolarización, puede ser ventricular o auricular, y que esta despolarización pues, se va representada en la presencia de una onda P o en la presencia de un complejo QRS. Recordar el término de sensado, que es ese determina el tiempo de la despolarización cardíaca de la cavidad donde la derivación está puesta y que ese sensado puede tener esa capacidad de rechazar señales lejanas que son no fisiológicas o de aceptar esas señales que son cercanas a donde se encuentra el electrodo. En el canal auricular, para censar más o menos va a tener unas frecuencias entre 80 y 100 Hz con amplitudes entre 1.5 y 5 milivoltios. Y para el canal ventricular, el sensado va desde 10 a 30 Hz con amplitudes entre 5 y 25 milivoltios, es decir, amplitudes menores a estas pueden llevar a un subsensado y a una entrega inapropiada del estímulo. Recordar el término de umbral de captura, que es esa salida mínima de marcapasos necesaria para estimular un potencial de acción en el miocardio y no debe comprobarse si no hay ritmo subyacente. Entonces, ¿cómo se comprueba? Entonces, se coloca la frecuencia del marcapasos por encima de la frecuencia endógena del paciente. La captura se reduce hasta que el complejo QRS pues ya no está, sigue cada estimulación. Y ahí ese es el umbral de captura. Se debe dejar el doble del umbral para que tenga un margen de seguridad. Y es importante que los umbrales no deberían ir por encima de 10 miliamperios porque eso es lo que favorece más la fibrosis a nivel del endocardio donde se encuentra el electrodo. Otro término que tenemos que conocer es la sensibilidad, que es del electrodo del marcapasos, es ese mínimo voltaje requerido del miocardio pues, para detectar una onda U o una onda P o una onda R. Y recordar que entre menor sea el valor, pues es más sensible el marcapasos. Y por último, en cuanto a la frecuencia, pues se debe configurar más o menos entre 70 y 90 latidos por minuto, pero esta frecuencia obviamente va a ir titulada de acuerdo al gasto, a la condición clínica paciente, a cuál es la respuesta hemodinámica que tiene, y recordar el concepto de frecuencia de respaldo, o también ya backup pacing, en donde la estimulación de seguridad programada es para prevenir una sistolia y se activa cuando la frecuencia cardíaca intrínseca cae por debajo del umbral de esa frecuencia que programé. ¿Qué vemos aquí en la imagen? Entonces, arriba vemos cómo se hace una estimulación unipolar. Entonces, es un artefacto que es grande y representa esa disipación de esa energía a través del tórax. En cambio, la estimulación bipolar del artefacto es un estímulo un poco más pequeño, como vemos acá, o puede en algunos casos estar ausente en el electrocardiograma. Esta es otra imagen de cómo se ve el ritmo en las estimulaciones. En la imagen A vemos un ritmo auricular estimulado. En la imagen B vemos un ritmo ventricular estimulado y en la imagen C vemos un ritmo tanto auricular como ventricular estimulado. Pasando a hablar sobre los modos de estimulación, más o menos para 1974 la Asociación Americana del Corazón y el Colegio Americano de Cardiología introdujeron un sistema de codificación para describir la función del marcapasos y que esto posteriormente fue perfeccionado por la Sociedad Americana de Estimulación Cardíaca y Electrofisiología, que fue el código NEDG. Esto utiliza 5 letras para identificar diversas funciones y la posición O
de omitidas o de ausentes, pues cuando el dispositivo no tiene esta función. ¿Qué significa cada letra? Entonces tenemos que la primera posición indica la cavidad que se estimula. La segunda posición indica la cavidad detectada. La tercera posición indica el modo de la posición de respuesta que determina cómo va a responder ese marcapasos a ese estímulo detectado. La cuarta posición es presencia o ausencia de una función de adaptación de la frecuencia entre cambios de la actividad física, ventilación, vibraciones. Y la quinta posición usualmente es cuando hay estimulación multisitio, usualmente los pacientes que tienen terapia de resincronización. Entender qué es inhibición y trigger. Inhibición indica que cuando se sensa un evento, se inhibe la estimulación e inicia un nuevo ciclo de sincronización. Y trigger, que es ese evento sensado, puede estimular una descarga o una entrega en la misma cámara o en otra cámara luego de un retraso programado. Pasando a hablar sobre los modos comunes, entonces, primero es importante saber la selección óptima, o sea, saber cuál es la selección y cuál es el modo que le voy a colocar a mi paciente de acuerdo a la arritmia, de acuerdo a la capacidad de ejercicio, de acuerdo a la respuesta cronotrópica y la función ventricular, las comorbilidades que tenga mi paciente. Voy a hablar sobre los modos más comunes. En cuanto a los modos unicamerales, tenemos la estimulación auricular a demanda, en donde la aurícula se estimula y se detecta, y la salida de estimulación se inhibe cuando se detecta una actividad auricular intrínseca. En cuanto a la estimulación ventricular a demanda, la estimulación y detección en el ventrículo, y la salida se inhibe cuando se detecta un estímulo ventricular. Se dice que la estimulación BBI y BBIR de los modos unicamerales es versátil, pero puede causar un síndrome de marcapasos, puede generar una disociación auriculoventricular. En cuanto a los modos bicamerales, tenemos los modos DDD, DDR, DDI, DDIR. ¿Y qué quiere decir esto? Que implican que se detecta o se estimula tanto la aurícula como el ventrículo, pero difieren estos modos en su respuesta a nivel de la actividad auricular. En los modos DDR se va a mantener una sincronía auriculoventricular. Sin embargo, en los modos DDI y DDIR hay una ausencia de seguimiento auricular y los pacientes pueden tener pérdida de la sincronía auriculoventricular. Y en cuanto a los modos asincrónicos, que finalmente son los que debemos saber y manejar, porque usualmente son los que se usan para los dispositivos transvenosos transitorios o cuando yo necesito una reprogramación, esos modos asincrónicos se administran una estimulación en una frecuencia fija y no detectan el ritmo intrínseco del paciente. No se deberían usar a largo plazo, usualmente se reprograman cuando el paciente va a ser llevado a cirugía por la interferencia que puede generar el electrocauterio o cuando son llevadas a resonancia. Y pues estos modos tienen un riesgo de arritmias ventriculares porque pueden generar este fenómeno de RT que voy a mencionar más adelante. Ya pasando al sobre el marcapasos transvenoso, entonces no es más que esa colocación de electrón en el ventrículo derecho para estimular ese endocardio, y tiene dos modos, un modo BBI o un modo BBO, es decir, permite estimular en un modo a demanda o en un modo asincrónico. Dentro de las indicaciones tenemos entonces que hay indicaciones emergentes y podrían haber unas indicaciones profilácticas. La colocación de marcapasos transvenosos tiene una incidencia de un 76%, y de ese 76%, el 66% son por bloqueos A de tercer grado y el 10% por otros tipos de bloqueo, es decir, segundo grado. Dentro de las indicaciones más puntual es la estimulación de una bradicardia severa que tiene inestabilidad hemodinámica. También están indicaciones en los pacientes que tienen intoxicaciones, y dentro de las profilácticas, pues pacientes que generan infarto con compromiso de la coronaria derecha que hacen bradicardia, pacientes que tienen disfunción sinusal o pacientes que tienen un bloqueo alternante de rama tanto derecha o izquierda. Esta es una imagen creada con IA en donde pues me selecciona cuáles son las partes del generador externo. Si se ve el generador externo, vemos entonces el botón de encendido, la perilla de salida de frecuencia cardíaca, salida auricular, salida ventricular. Este es para bloqueo. Aquí me indica cuál es el nudo de estimulación que tengo. Y aquí este foquito es el que parpadea, que es el que me indica cuando se está estimulando a nivel auricular. Tenemos un botón de confirmación, flechitas arriba y abajo, una perilla para pasar las opciones, una perilla de pausa, y por el momento eso. ¿Qué es ese generador externo? ¿Qué podemos configurar en el generador? Entonces, uno es que ese generador tiene la capacidad tanto de sensado como de entrega.
¿Qué puedo yo configurar? Pues un control de entrega que puede ir desde 0,1 a 20 miliamperios y es no más que esa capacidad de capturar sobre el bloquearlo. Puedo generar un control de frecuencia en donde yo puedo controlar la frecuencia entregada y un control de sensibilidad que me determina el punto de corte basado en la amplitud de la onda R intrínseca de mi paciente que es requerida para suprimir ese disparo del marcapasos. Es decir, menos sensible se pone en modo asincrónico y dispara independientemente del ritmo del paciente, es decir, el número más alto. Y más sensible se pone en modo a demanda o modo sincrónico, es decir, el valor de número más bajo. Este es el kit. Cuando vamos a pasar el marcapasos transversos, pues el kit nos lo van a entregar de esta manera. De esta manera, vemos entonces en los campos, la funda introductora, todas las jeringas, el dilatador. La mayoría de los marcapasos transvenosos que tenemos son bipolares. Tienen una punta con un balón, más o menos son entre de 3 a 5 frames y tienen 100 centímetros de largo y tienen marcas con intervalos de cada 10 centímetros y dentro de los dispositivos que tenemos hay flexibles, semiflexibles y rígidos. El balón más o menos tiene un volumen de 1,5 mililitros. En cuanto a la vaina introductora, que es importante saber que la vaina debe tener un diámetro mayor que el del cable de estimulación, que el tamaño del cable de estimulación se basa en el diámetro externo y el tamaño de la vaina se basa en el diámetro interno. ¿Y por qué es importante saber eso? Porque un cable de estimulación de 5 French puede pasar a través de una vaina introductora de 5 French porque su diámetro se basa en diámetros diferentes. Así, cuando sacamos pues como todos los dispositivos, vemos el campo, vemos entonces la vaina introductora, este es el cable de estimulación de marcapasos y estos son los conectores que se colocan directamente al generador. Y pues así se ve conectado. Este es el generador, este es el electrodo de marcapasos y esta es la manera en cómo se debe conectar el dispositivo cuando vamos a hacer la inserción. ¿Cuál es la selección de sitio de la inyección de marcapasos transvenoso? Entonces, dentro de los posibles accesos tenemos la vena braquial, la femoral, la yugular interna y la subclavia. La vena yugular interna derecha permite la introducción más anatómicamente recta de los cables, o sea, va más derecho hacia el ventrículo derecho. La subclavia izquierda también es una alternativa adecuada, pues si no tengo disponible la yugular derecha. Ambos sitios tienen unas altas tasas de éxito y de capturas exitosas. El acceso de la subclavia puede ser infra o supraclavicular, pero pues se prefiere el infraclavicular. También reportan que pues puedo usar la vena yugular interna izquierda o la subclavia derecha, pero pues estos sitios no son tan anatómicamente asequibles y puede haber una colocación incorrecta del electrodo. Traigo aquí como este estudio, que es un estudio retrospectivo unicéntrico, fue realizado en Francia más o menos entre el 2019 y el 2020. Se analizaron 193 pacientes que requirieron marcapasos transvenosos transitorios y lo que se comparó fue colocación de marcapasos entre UCI versus hemodinamia. Vemos cómo el grupo de UCI siempre prefirió el acceso yugular en un 72% de los casos, siempre del lado derecho y el éxito fue del 100%. Entonces es importante ver que solamente hubo un margen de error del 3% en el grupo de UCI, pero ese margen de error fue cuando se iba a colocar el acceso vascular, no en el resto del procedimiento. ¿Existen métodos para digerir el electrodo y para vigilar cómo voy pasando el electrodo? Sí. Entonces, métodos para digerir nos dan opciones de que yo podría girar el cable, la punta en su eje longitudinal. Yo podía avanzar o retraer fácilmente cuando estoy introduciendo el electrodo, pero pues esto me puede generar daños de las estructuras. Yo podría inflar y desinflar el balón. Recordar entonces que el balón del marcapasos no es un balón que se dice que es un balón que tiene flotabilidad, pero realmente el balón del marcapasos no es que tenga flotabilidad porque tiene los electrodos y este genera peso. No es un balón similar al del catéter de arteria pulmonar que sí flota, este no flota y cuando hay estados de bajo flujo pues puede tener limitaciones en esto. Y nos dan la posibilidad de que si yo no logro hacer un adecuado paso del electrodo, pues yo podría colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo, porque se dice que esta posición puede facilitar el paso del catéter hacia la aurícula, desde la aurícula derecha al ventrículo derecho, en vez de que se vaya a ir hacia la vena cava inferior. Entonces, cuando hago todos los pasos, la técnica, tengo varias técnicas para colocar el marcapasos transvenoso. Tengo técnicas a ciegas, tengo técnicas guiadas por electrocardiograma, guiadas por ecografía. Yo voy a hablar sobre las técnicas a ciegas y las guiadas por electrocardiograma. No es más que la técnica ciega, obtengo un acceso como si estuviera pasando un catéter venoso central, coloco el introductor, conecto los electrodos del catéter al generador de marcapasos,
inflo el balón al pasar el introductor, siempre debo configurar el generador con una entrega máxima, con una frecuencia de 60 y 80 y una sensibilidad máxima, es decir, en modo asincrónico. Cuando avanzo el catéter en el monitor, debe mostrar espigas, cuando entra el ventrículo, cuando toca la pared endocárdica, ya esto lo voy a mostrar más adelante con detalle, genera un patrón de bloqueo de rama izquierda con QRS ancho, luego genera la espiga y ahí me está capturando y ahí yo paso a desinflar el balón. En cuanto a la técnica guiada por EKG, lo mismo como un acceso del catéter venoso central, coloco el introductor y se conectan los electrodos del catéter al generador, como le mencioné anteriormente, y esa parte distal, como vemos aquí en la imagen, esa parte distal de los catéteres del marcapasos se conecta a una derivación precordial del EKG para que yo pueda ir monitorizando en el EKG que verificar adecuadamente que yo sí esté pasando el electrodo y que sí quede en la posición adecuada. Entonces, dentro de la técnica por EKG, vemos aquí entonces, cuando se avanza el catéter, yo que tengo que verificar la morfología de la onda P y del complejo QRS. Entonces, en la imagen A vemos el paso por la vena cava superior y la parte superior de la aurícula derecha. Vemos unas ondas P de baja amplitud con QRS que son negativos, o sea, los vectores van hacia abajo. En la imagen B vemos paso por la aurícula derecha, más o menos en la parte media de esta, vemos una onda P que se alarga y un QRS que inicialmente es más hacia negativo. En la imagen C, el electrodo va por la parte baja de la aurícula derecha y va entrando a nivel del anillo de la tricúspide, que vemos una onda P que es bifásica y que luego se va volviendo positiva. En la imagen D, el electrodo ya entró al ventrículo derecho, es una onda P que es positiva, seguida de un QRS profundo. En la imagen E, vemos ya el electrodo que está en contacto con el endocardio del ventrículo derecho, que genera un patrón como si el paciente tuviera una elevación del ST. Importante esto, no olvidarlo, que si el electrodo se va hacia la vena cava inferior, genera una onda P que se mantiene positiva y el QRS pierde amplitud. Y esto lo tenemos que saber porque eso nos indica que el electrodo se encuentra en una mal posición. Entonces, ¿cómo configuro o qué ajustes tengo en consideración luego de que ya verifiqué que el electrodo está en una adecuada posición? Entonces, ¿cómo son los ajustes? En cuanto al punto de corte de salida, que es ese punto de corte mínimo al cual una descarga genera captura, entonces, se va a determinar poniendo el generador a la máxima salida, frecuencia cardíaca de 180, como había mencionado, al menos 10 por encima de la que tiene el paciente, y luego se baja hasta que se pierda la captura. Este test se debe realizar varias veces para yo saber cuál es el valor exacto. ¿Cuál es la recomendación? Dejar la salida entre 2 a 2.5 veces del valor obtenido y el ideal debe ser por debajo de 1 miliamperio. Si yo tengo puntos de corte por encima de 5 a 6 es porque el catéter está mal posicionado, yo lo tengo que reposicionar. En cuanto al punto de corte descensado, solo debo hacer test si estoy usando un modo a demanda. ¿Cómo se realiza? Se determina poniendo el generador con frecuencias cardíacas de 10 por debajo de la del paciente y la sensibilidad más alta posible, es decir, modo demanda. Entonces, con este el marcapasos no debería disparar ni estimular ni nada, sino que solamente está sensando el ritmo del paciente. Yo debo ir bajando la sensibilidad hasta que el marcapaso empiece a disparar, es decir, hasta que empiece a iniciar en su modo asincrónico. ¿Y yo por qué debo obtener ese punto de corte? Porque esto me va a evitar fallas en el sensado, es decir, que si hay un sobresensado de las ondas T o de que se sense algún otro artefacto. Dos diapositivas en cuanto a marcapasos epicárdico en cuanto al transcutáneo. Marcapasos epicárdico, más o menos el 15% de los pacientes necesitan estimulación luego de cirugía cardíaca, pero menos del 10% van a requerir marcapasos definitivos. Se recomienda que al menos se coloque un cable de estimulación ventricular si no se coloca el auricular. Se colocan totalmente dos electrodos, un auricular y un ventricular derecho. El auricular lleva un disco plástico y va adherido a la pared libre de la aurícula derecha y el ventricular se coloca con alambres. Y no olvidar esto, que el cable que va hacia el lado derecho es el de la aurícula izquierda y el que va hacia el lado izquierdo es el del ventrículo derecho. En cuanto al marcapasos transcutáneo, una sola diapositiva, se deben conectar los electrodos al desfibrilador. Los parches se pueden colocar en manera anterolateral o anteroposterior, pasar la perilla del desfibrilador hacia modo marcapasos. Entonces yo configuro frecuencia cardíaca y salida. La frecuencia inicial debe ser 10 a 20 por encima de la del paciente, más o menos entre 70 y 90 latidas por minuto. Inicio una entrega en serie y voy subiendo hasta que se inicie la captura.
¿Cómo verifico yo que está capturando? Pues porque verifico que mejora la frecuencia en la parte del monitor, porque el paciente genera mejoría de la estabilidad hemodinámica, aumenta su presión arterial, mejora su alteración de conciencia, es decir, mejora todo eso sin de inestabilidad. Pasando a hablar sobre las fallas en el sistema de estimulación, usualmente existen tres tipos de fallas que el marcapaso genera. Van a haber fallas en el sensado, o sea, un marcapaso detecta una actividad insuficiente o excesiva, lo que provoca una estimulación asincrónica. Van a haber fallas en el ritmo, donde el estímulo no se genera cuando se espera. Unas fallas en la captura, cuando se genera el estímulo adecuado, pero no tiene una despolarización miocárdica posterior. En cuanto a los marcapasos transvenosos, tenemos entonces que las fallas pueden ocurrir en un rango entre un 37 y un 42% y usualmente ocurren dentro de las primeras 48 horas, es decir, el 86% de las fallas ocurren dentro de las primeras 48 horas. Y las tres principales fallas en cuanto a los marcapasos transvenos tenemos fallas en la captura, fallas de sensado y sobresensado. En cuanto a las fallas al ritmo para mencionar, es una situación donde se espera un impulso de marcapasos, pero este no se genera. Los marcapasos avenados, pues es normal que no siempre estimulen, pues porque si se detecta el ritmo del paciente, pues se inhibe la estimulación. Pero si se producen pausas más largas de lo esperado, sin un estímulo de marcapasos, pues es cuando denominamos fallas en la estimulación o en el ritmo. En cuanto a la falla en la captura, la falla en la captura describe la administración de un estímulo de marcapasos sin la consiguiente despolarización. Vemos aquí un estímulo y no hay QRS, es decir, hay un estímulo que no genera un complejo QRS. Dentro de las causas pueden ser alteraciones metabólicas, los fármacos, miocardiopatías, infarto, fibrosis. eh, si el paciente está dependiente del marcapasos, puede generar bradicardia severa y asistolia. Y en cuanto al manejo, tenemos estas opciones: aumentar la salida de la energía, reposicionar el catéter. Las causas es que el catéter esté mal posicionado, corregir trastornos electrolíticos o suspender los fármacos antiarrítmicos. En cuanto a las fallas en el sensado, principalmente el subsensado, la falla ocurre cuando el marcapasos no detecta la despolarización intrínseca del corazón y genera una estimulación asincrónica. Entonces, dentro de las causas que tenemos, una señal cardíaca inadecuada, que haya un desplazamiento del electrodo, que haya una sensibilidad que esté mal programada, que el paciente tenga un infarto, trastornos electrolíticos, que haya una vegetación, que el catéter esté fracturado. ¿Cómo se ve en el electrocardiograma? Entonces, vamos a ver espigas de estimulación que ocurren sin respetar un ritmo. Vemos cómo hay espigas de estimulación que están de manera loca. Y ese pico de marcapasos, van a haber picos de marcapasos antes y después de la onda P o del complejo QRS. O sea, vamos a ver espigas que no llegan, no tienen ningún ritmo. En cuanto al manejo, bueno, ¿qué riesgo tiene esta falla en el subsensado? Es que la espiga pueda caer en el periodo vulnerable en la onda T y ese fenómeno de RT, que es generando arritmias riesgo de arritmias ventriculares. El manejo, aumento de la sensibilidad, reposicionar el catéter, lo mismo, corregir trastornos electrolíticos, tratar causa de base. Otra de las fallas es el sobresensado, que es cuando el marcapasos detecta señales eléctricas que no son despolarizaciones cardíacas intrínsecas y lo confunde como si fuera una despolarización del corazón. La percepción del marcapasos es que es una señal no cardíaca como actividad eléctrica y produce inhibición de la estimulación. Entonces detecta cualquier otra cosa como si ese fuera un estímulo cardíaco y lo inhibe, entonces no genera ningún estímulo al paciente. Eh, Dentro de las causas es que haya un sobresensado de la onda T, actividad muscular, que haya alguna interferencia electromagnética, por ejemplo, con la resonancia y por eso aumentar el valor en milivoltios, cambiar de modo unipolar a bipolar, eliminar fuentes de interferencias y reposicionar el electrodo si de pronto está fracturado. Otra de las fallas que se presentan, y esta principalmente se presenta, es en el marcapasos epicárdico, que es el entrecruzamiento, en donde el cable ventricular detecta el pico de la estimulación auricular y se interpreta como si fuera una contracción ventricular, y el cable de estimulación ventricular pues no emite ningún pulso, o sea, el ventrículo no se estimula. ¿Cómo la corrijo? Pues redujo la corriente de salida del cable auricular y disminuyo la sensibilidad del cable de estimulación ventricular. Hablar sobre el fenómeno de RNT, porque es uno de los o sea, el marcapasos transverso tiene un riesgo teórico de generar un fenómeno de RNT, que no es más que esa superposición de un estímulo de marcapasos sobre la onda T
intrínseca del paciente. Tiene riesgo de precipitar una taquicardia polimórfica o una fibrilación ventricular porque pues genera una estimulación en ese periodo de repolarización ventricular. Se dice que este fenómeno de reentrada se puede producir por dispersión regional, refractariedad o excitabilidad y se produce usualmente en modos asincrónicos, BOO, AO, DOO. En cuanto al manejo, evitar modos asincrónicos, usualmente es mejor utilizar modos a demanda. En cuanto al soporte vital avanzado con marcapasos, se sabe que la cardioversión externa y la desfibrilación pueden causar mal funcionamiento de los generadores, de los cables, de los sensores. Entonces, siempre considerar el procedimiento de la cardioversión si es necesaria, claramente. Entonces, los electrodos o las osmodias deben colocarse a una distancia de 8 a 12 centímetros del generador de impulso y durante la cardioversión se debe utilizar primero la energía más baja indicada por la arritmia para el fin de evitar daño a nivel del dispositivo. Una vez que yo haga pues la descarga, obviamente hay que cardiología y verificar que el dispositivo esté funcionando adecuadamente. En cuanto a la reprogramación en el paciente crítico, usualmente puede requerir reprogramación ya que el marcapasos podría estar contribuyendo a su estado crítico. Los pacientes pacientes con TB polimórfica, por ejemplo, pueden hacer tosa de pulso, entonces se debería incrementar la frecuencia cardíaca para evitar ese fenómeno de reentré. Pacientes que tienen estado de choque no pueden generar un aumento de la frecuencia cardíaca y que esa frecuencia cardíaca no es suficiente para esas demandas metabólicas y en arritmias ventriculares se debe pasar un modo unicameral para evitar una respuesta ventricular inadecuada. Ya por último, hablando de las complicaciones, tenemos entonces que en este estudio publicado en el 2011, fue un estudio observacional prospectivo entre el 2004 y 2008, un poco viejitos, incluyeron 182 pacientes. La incidencia de complicaciones fue muy variada. Realmente en la literatura podemos encontrar incidencias de entre un 10 a un 40%. En este estudio fue realizado por 4 años y vemos que se registraron complicaciones en el 40% de los pacientes. Fue mayor hematoma en el sitio de punción, seguida de falla en la captura y disfunción del marcapasos. Este es un estudio retrospectivo unicéntrico que fue el que yo había mencionado, realizado en Francia entre 2009 y 2022, 193 pacientes, comparó UCI, marcapasos transvenoso entre UCI versus hemodinamia. La tasa global de complicaciones fue del 16%. No hubo diferencias en las complicaciones en cuanto a UCI y hemodinamia y vemos cómo en cuanto a la UCI solamente hubo una tasa de complicaciones del 14% y el que más se presentó fue desplazamiento del dispositivo. En cuanto a la perforación cardíaca, cuando realizamos paso de un marcapasos temporal, tenemos este estudio publicado en Chest en el 2019, más de 360.000 pacientes, fue realizado en Estados Unidos entre el 2004 y el 2014. Lo que quiso el estudio fue determinar la incidencia de complicaciones y los resultados clínicos. En este estudio, la tasa de complicaciones realmente fue muy baja en cuanto a la perforación cardíaca, fue entre un 0,6 y un 9,2%, 0,6 cuando se identificó clínicamente y 9,2% cuando se identificó con una imagen cardíaca. Factores de riesgo que me predicen riesgo de perforación, la disfunción renal y la duración prolongada del dispositivo. Y vemos cómo tenemos factores de riesgo que se asocian con mayor riesgo de taponamiento cardíaco, que es que el paciente haga un paro intrahospitalario, que le hayan llevado a revascularización percutánea y personal no entrenado. Por último, entonces la tasa de mortalidad en este estudio fue del 14 pacientes, pero vemos como una mortalidad que se mantuvo estable a lo largo de los años. Factores predictores de mortalidad intrahospitalaria en los pacientes que requieren marcapasos transvenosos, pues los que fueron por un bloqueo B, los que tuvieron paro intrahospitalario y los pacientes que generaron taponamiento cardíaco fueron los que más riesgo tuvieron de mortalidad. El taponamiento incrementó 5 veces el riesgo de muerte. Ya para concluir, reconocer el tipo de arritmia del impacto hemodinámico que genera es vital para identificar qué paciente es candidato a colocación de marcapasos transitorio. La implantación de marcapasos transitorios es un procedimiento de soporte vital y de primera línea en la UCI. Es importante saber los aspectos técnicos y fisiológicos para yo poder identificar claramente y poderlo configurar adecuadamente. El rol del intensivista transciende más allá de la colocación del catéter. Indica que yo debo de estar pendiente, que los umbrales estén adecuados, que la estimulación y la captura sea adecuada, identificar las fallas y las complicaciones. Muchas gracias. Bueno, Lizeth, muy bien. Eh, Felicitaciones por la presentación. Es un tema extenso. Creo que hay cosas que inclusive a pesar del tiempo quedan pendientes por mencionar. Uno de esos de pronto que nos hubiese podido
se hubiese podido tratar de tocar el tema es en las arritmias en contexto de posoperatorio de cirugía cardíaca. Pero bueno, ahorita las vamos discutiendo también. En temas pues de forma, no tengo ninguna otra cosa como para comentar. Creo que la presentación estuvo completa. No sé si alguien más quiera hacer algún comentario del auditorio. Sí, esa Bueno, es la incluso realmente tengo 120 diapositivas, pero tuve que resumir. así es, sí, me imaginé porque eso es también otro tema aparte. Pero entonces las vamos discutiendo a continuación. Y es en el mismo, nosotros pues la verdad nos vemos muy enfrentados a las bradiarritmias y a la estimulación con marcapaso transitorio principalmente en el contexto del posoperatorio de cirugía cardíaca. Pienso yo que es como más, donde más, no sé si me pasa a mí por lo que trabajo pues en las UCIs cardiovasculares, pero es donde más yo manipulo el marcapaso y es donde más debemos conocer cómo funciona y cuáles son las complicaciones que podemos tener. Entonces, en ese mismo sentido, dentro de esas cirugías cardíacas, ya sea revascularización, válvulas, ¿cuáles son las cirugías cardíacas que más se relacionan con la presencia de trastornos del ritmo cardíaco, especialmente de las bradiarritmias o bloqueos? ¿Me escuchó? Sí o sí. Es que no revisé tanto de epicárdico y en postoperatorio de cirugía, pues porque me enfoqué más en transvenoso. Ujú. Pero principales las que tienen manipulación a nivel de la aurícula, cirugías que requieren abrir el ventrículo derecho, cambios valvulares a nivel de la tricúspide, no sé, ¿qué más? Principalmente válvula aórtica y válvula mitral. ¿Listo? Ok. Entonces, la probabilidad de un trastorno del ritmo cardíaco de bradiarritmia, sobre todo si son cirugías combinadas de válvula aórtica y mitral, es mucho más alto, casi más o menos 25-30%. ¿Listo? A diferencia de que si es solo una válvula o, por ejemplo, si es una cirugía de revascularización miocárdica, la probabilidad va a ser mucho menor. ¿Listo? Y la probabilidad asimismo de requerir un marcapaso, perdón, definitivo, ¿cuál sería la proporción más o menos de esos pacientes en posoperatorio que llegan como tal a requerir y cuánto tiempo uno debería quizás esperar como para empezar a definir qué tipo de paciente debería ir para un marcapaso definitivo? Pues de lo que revisa realmente el porcentaje es muy bajo, se dice que menos del 15 al 10% de los pacientes llegan a requerir marcapasos definitivos. ¿Cuánto tiempo debería esperar? Por lo menos la primera semana. Entre 7 a 15 días debería yo esperar en esos pacientes porque pues ese bloqueo a medida que el paciente pues va mejorando se va revirtiendo. Pero el porcentaje realmente es muy bajo, menor del 15% requiere marcapasos definitivos. Sí, para eso es importante que tengamos presente cuál es el mecanismo que llevó a la disfunción como tal de ese sistema de conducción cardíaca, y uno de esos es el edema, producto de la misma manipulación cardíaca. Entonces sí hay que darle tiempo a que ese edema disminuya, o lo otro es el mecanismo de isquemia reperfusión, que a medida que el tiempo va pasando, la probabilidad de que el paciente llegue a alcanzar un ritmo normal y no requiera un marcapaso definitivo, pues es mayor, generalmente por encima de 7 días. No sé si alguien tenga algún dato diferente a eso. Sí, no, yo también que entre 7 a 15 días pues como que dice la literatura. Incluso hay datos de 3 semanas, pero me parece ya pro- Espera un momento. obviamente tienen factores de riesgo, que son pacientes añosos, son pacientes comórbidos, entonces pues ya de base van a tener un riesgo de disfunción sinusal. Y el tiempo que se queda, digamos que el balón abriendo esa válvula, pues es un tiempo donde se afecta todo el circuito, pues digamos que toda la parte eléctrica del corazón. Entonces, los electrofisiólogos, pues digamos que también tienen ciertas características electrocardiográficas, como el tiempo del EPR, el tiempo de IPR está por encima de 400 milisegundos, ellos ni siquiera van a esperar la semana, pues saben que ese paciente probablemente va a quedar con una disfunción sinusal y va a ser un paciente que va a requerir marcapaso, entonces pueden llevarlo a marcapaso más temprano. Entonces también hay que tener en cuenta cómo se intervino esa válvula, si se intervino abierta o si se intervino portal. Entonces van a ver frecuentemente, o pues lo que yo vi frecuentemente en cirugía cardiovascular, es que esos pacientes presentan esas bradiarritmias más frecuentes y terminan el marcapaso más frecuente. Bueno, muy bien.
También el MACE, le iba a decir, hay otra cosa con el MACE muy chévere y es que el MACE, para ustedes, uno no le ve la pena. O sea, el MACE le baja a usted la P y le baja el voltaje un montón. Y si le dice el MACE bilateral, pues usted ya sabe que tiene un riesgo muy alto de que termine bloqueado. Y el problema es que fuera que termina bloqueado, usted toma un electro y no le ve la P. Entonces tiene que ajustar la ganancia y es cuando uno más llama al electropsicólogo para que le ayude, porque si no, también es otra cosa importante. También termina probablemente marcapasos, pero a veces no necesitan, simplemente porque la P queda aplanada. Tiene mucho cuidado con las cirugías que remueven los partes también hipertróficos que hacen septotomía, pueden llevarse ahí sistema de producción y anticipar la necesidad de un marcapaso en el operatorio. En ese mismo contexto de cirugía cardíaca, quisiera hacer una claridad, que creo que Liz nos dijo que como los que más deberíamos conocer de modos de marcapasos serían los asincrónicos. En realidad, los asincrónicos, por lo mismo que Lizeth dijo durante la charla, no son recomendados tanto como tal en la UCI. Pueda que el paciente sí llegue estimulado en un modo asincrónico porque ese es el modo que va a usar el anestesiólogo durante la salida de la bomba, ¿sí? Por lo que ya mencionó Lizeth, que pues trata de evitar toda esa interferencia de la manipulación cardíaca, el electrocauterio, eh, que no como tal no termine eso afectando el estímulo cardíaco, pero ya una vez se encuentra en la unidad de cuidado intensivo, es mejor pasarlo a un modo, ya sea, pues lógicamente sincrónico, que sea DDI o DDO, lo que sea, lo que ustedes consideran, pero que no sea BOO o DOO, porque eso podría generar un mayor riesgo de fenómeno de RNT, que es como ya lo explicó Lisette, pero también basándonos en la posibilidad de tener el marcapaso epicárdico. Dice, ¿cuál sería el modo ideal en el cual a usted le gustaría dejar a un paciente en posoperatorio de cirugía cardíaca? Bueno, ahí Bien. aclaro, lo de los modos asincrónicos que mencioné es porque pues en el momento de urgencias ese es el que debo conocer para poder estimular en el paciente, pero claramente pues esos modos me generan más riesgo de ese fenómeno de RNT. Y además que pues en un marcapasos transversal pues solamente tengo un electrodo para estimulación ventricular. Ya teniendo un marcapasos epicárdico pues tengo estimulación auricular y ventricular y idealmente yo debería usar los modos de demanda. Y dentro de los modos que me sugieren que sean modos tipo BBI y DDI. Entre BBI y DDI, ¿cuál elegiría usted? Pues en teoría el que más sincronía auriculoventricular me genera es el DDI porque me genera estimulación y sensado tanto auricular como ventricular, entonces idealmente los modos duales van a ser siempre los mejores. Eso es importante tener presente porque la patada auricular a ustedes les va a dar cerca del 20% del gasto cardíaco. Entonces van a darse cuenta que cuando ustedes dejan un paciente en un BBI, por ejemplo, una estimulación y sensado dentro del mismo ventrículo, el impacto hemodinámico que estos pacientes van a tener va a ser notorio en la presión arterial, especialmente en los pacientes con patologías que son más dependientes de la patada auricular, por ejemplo, una estenosis aórtica severa con un ventrículo izquierdo hipertrófico. En esos pacientes dependen mejor del llenado ventricular. Entonces, sí se busca tener obviamente un modo que pueda estimular tanto la aurícula como el ventrículo. Sin embargo, eso no siempre pasa, ¿no? Porque la mayoría de los pacientes, por razones de costos y por riesgos también, muchas veces lo sacan solamente con una guía o con un electrodo ventricular. ¿Listo? Entonces, en ese caso, pues sí nos toca como tal, o tratar de mantener el ritmo propio del paciente, si es un ritmo sinusal y que tenga una frecuencia cardíaca pues decente, dejando un marcapaso respaldo, o ya definitivamente estimularlo con un modo BBI. ¿Listo? ¿Cuáles serían las desventajas de un modo BBI en términos de gasto cardíaco? ¿Qué piensa Catalina? Solicitamos parte de ese gasto que es que corresponde a la patada. Ujú. ¿Y qué más?